Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, si son tan amables, para dar inicio a nuestro culto de esta tarde. Y vamos a iniciar cantando, hermanos. El culto de hoy va a ser maravilloso. Recién surcada y para hacer la obra. Señor, quita todo lo que estorba en nuestra mente, en nuestro corazón, para realmente estar aquí honestamente, Señor, y sinceramente delante de ti. Ayúdanos, por favor, que todo lo que aquí suceda pueda agradecer tu santo nombre. En nombre de Cristo te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 35. Fuerte de la vida eterna. Gracias.
número 146, Santa Biblia para mí. Muy bien, hermanos, todos bienvenidos, pueden sentarse, muchas gracias. Gracias al Señor que estamos aquí. Qué bendición, amén. Amén. Así es que gracias a Dios por que aman ustedes. Hermana Yolanda, qué bueno que anda por acá, ¿verdad? Por esta tierra, ¿verdad? Qué bueno que anda por acá. Estamos agradecidos con el Señor que le permite andar por acá y visitarnos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, así es que gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes y gracias a Dios porque Dios es bueno, ¿verdad? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Su misericordia es para siempre. Así es que gracias a Dios. Bueno, ya estamos en el 1 de abril, es el día que se menciona como la crucifixión de Cristo. Amén. Y aquí estamos entonces para celebrar que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Así es que gracias a Dios porque es precisamente lo que nos permite, lo que nos da el privilegio de ser comprados con la sangre de Cristo, de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Así es que gracias a Dios por ello. Y bueno, pues gracias a Dios esta mañana estuvimos, ¿verdad?, tocando puertas, hablando con la gente de Cristo y bueno, ¿verdad? Parece que la gente de repente ya no quiere, dicen ellos, religión, ya no quieren, ¿verdad? Ahora que no hubo nada de asuntos católicos, ¿verdad? Y bueno, el asunto es que no hubo Vía Crucis y la gente cada día más se endurece por el engaño del pecado. Pero gracias al Señor por las gentes que sí escucharon, que sí escucharon el Evangelio, que sí creyeron, que sí recibieron a Jesucristo como Salvador personal, ¿verdad? A las 10, 9:30, 9:40 estábamos tocando puertas y la gente todavía a esa hora, muchos estaban todavía durmiendo, ¿verdad?, descansando
Algunos se molestaron porque salieron, se despertaron y les tocamos entonces, pero pues gracias a Dios por todo. Amén, hermanos. Gracias a Dios por todo. Les recuerdo que el día de mañana, viernes también, 9:30 de la mañana, para ir a testificar de Cristo. Por la tarde, 5 de la tarde. Y luego tenemos culto otra vez a las 7 de la tarde. Y luego el domingo primer culto a las 7 de la mañana, el culto de resurrección. Después 10:30 de la mañana, ¿verdad? Y luego dijeron algunos hermanos, gloria a Dios, no va a haber culto por la tarde. Entonces nada más por la tarde. Nada más por la mañana hasta el mediodía vamos a tener el culto, vamos a almorzar y luego tenemos el culto a las 10:30 de la mañana y entonces estaremos listos para ir y reposar. ¿Amén, hermanos? Este es el plan para entonces este fin de semana, la reunión de jóvenes el sábado 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde estarán listos y bueno, me pidieron que querían más tiempo para jugar, ¿verdad? Más tiempo para jugar, más tiempo para los deportes, entonces a las 5 de la tarde con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor y bueno, y van a estar aquí en la cancha, ¿verdad? En la cancha, así es que ese es el plan, si continuamos con el plan de 7 de la mañana por la mañana, recuerde que ese domingo amanecemos con el horario cambiado y entonces pues esté atenta para que no vaya a decir, me quedé dormido, ¿verdad? Desperté a las 11 pensando que eran las 10, entonces no se quede dormido. Recuerde que el culto es a las 7 de la mañana, amén. A las 7 de la mañana. Muy bien, hermanos, entonces estén pendientes para este fin de semana. Mañana seguimos ganando almas, ahorita en la tarde también, con gente tocando puertas. Y el día de mañana continuamos por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Por la tarde, buscando que alguien más escuche el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús. Muy bien. Ese es el plan, entonces no se les olvide. Por ahí tenía una hoja de peticiones de oración. Ya se le había olvidado a ni que me recuerdas. Imagínense. Este lo voy a completar para cuando vean que ya me voy a morir. Esta tarde. Muy bien, aquí tengo unas peticiones de oración. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración en este día? ¿Alguien más tiene una petición de oración? ¿Ese lado? ¿Una petición de oración? ¿No? ¿Ese lado? ¿Petición de oración? ¿No? Muy bien, todos bien. ¿Ese lado? ¿Una petición de oración? ¿Que Dios le ayude a vender la casa? Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a suplicar por la salvación de las almas. Vamos a rogar que haya más gente que escuche el Evangelio, que crea, y vamos a rogar al Señor que nos permita ver a alguien viniendo a hacer cursos de fe. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, recordando que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es para siempre. Padre Celestial, que tú no cambias, aunque las épocas cambien, los ambientes cambien, las situaciones cambien, tú no cambias. Bendito sea tu nombre. La razón, Señor, por la que llegamos a ti, porque tú no cambias en tu amor, tú no cambias en tu gracia, tú no cambias en tu fidelidad, tú no cambias, Padre Celestial, de ninguna manera. Bendito sea tu nombre, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambias en tu poder. Queremos ponerte en el hueco de tu mano, Señor, estas peticiones. Queremos suplicarte, Señor, que obres con el poder del cielo en la ganancia de almas, Padre Celestial, el día de hoy. Gente pues salva, Padre Celestial, te rogamos por estas personas, Señor, que en su mente y en su corazón les busquen adorarte, glorificarte, Señor, exaltar tu nombre. Rogamos, Padre Celestial, que tú obres con este hombre Cirilo, Señor, que obres con este hombre Humberto. Obra, Padre Celestial, en sus vidas y ayúdeles a buscarte, a honrarte, a glorificarte, Padre Celestial. Y te ruego, Señor, también que obres con las demás personas que confiaron en Jesucristo.
Señor, como el salvador de su alma. Te ruego, Señor, que seas con este chamaco Moisés. Y suplico, Señor, que tú obres y nos permitas y nos des el privilegio de ministrarles y que formen parte de esta iglesia, Señor. Ayúdales a buscarte, a honrarte, a glorificarte. Te rogamos, Padre Celestial, que en el precioso nombre de Jesucristo tú te sigas manifestando gloriosamente. Te rogamos, Señor, también que prepare los corazones de las personas que el día de mañana también les hemos de testificar de ti. Y Padre Celestial, que también esas gentes escuchen de tu palabra, crean, Señor, a tu nombre y se conviertan a Dios vivo y verdadero. Danos, Señor, fruto de labios que honre tu nombre. Danos gente, Señor, que crea y acepte a Jesús como el salvador de sus almas, Padre Celestial, y atiendan a la invitación que les hacemos de venir a escuchar, venir a reunirse para la gloria. Gracias, Padre Celestial, por la bondad y la misericordia que tú tienes para con nosotros. También te quiero rogar por las peticiones de la hermana Wendy, que está suplicando, hermana Ricarda está suplicando por que obres con el poder del cielo, Señor, y que se hace en la salud de su hija Rosangélica. Obra, Padre Celestial, sigue obrando en la fortaleza y en la salud de esta mujer. Manifiéstate poderosamente. También está rogando, Señor, que se hace en la salud de sus hijos, Padre Celestial, y que los hijos de ellos también, sus hijos puedan servirte, puedan acercarse a ti, puedan escuchar de tu palabra, puedan convencerse de que en ti, Señor, está la gracia y la ayuda y la bendición. Y también está suplicando, Señor, que ores con el poder del cielo y sigas obrando en tu siervo y mi familia, Padre Celestial, y bendigas, Padre, en fortaleza, en salud, seas con la fuerza y el ánimo, Señor, a mi esposa, la salud y a cada uno de mis hijos y sus hijos, Padre Celestial, en tu obra santa. Y también está orando por cada uno de aquellos que son hermanos en Cristo, Padre Celestial, en esta congregación. Bendice, Señor, bendice a cada uno para la gloria de tu nombre, conforme la gloria tuya, Señor. Está rogando a la hermana Ricarda que tú sigas manifestándote poderosamente en esa situación, esa recuperación y salud de su hija. También, Señor, queremos rogarte que sigas orando y, Padre Celestial, dirigiendo el asunto de la venta de la casa de hermana Yolanda. Ahora, Padre Celestial, tú sabes todas las cosas, tú eres Dios, tú tienes el poder para todo, Padre Celestial, pues en tus manos de amor ponemos también esta petición. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Ora poderosamente. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y misericordioso, y te rogamos, Señor, que el domingo también podamos tener frutos gloriosos, Señor, alabando tu nombre, exaltándote, reconociéndote, Señor, desde temprano por la mañana, y permite que todo lo que hagamos, todo lo que se haga, sea solamente para la alabanza de la gloria de tu nombre. Ponemos en el cuerpo tu mano, entregamos a ti, Señor, nuestras peticiones, y rogamos que tú obres en forma poderosa. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos, gracias por respondernos. En el nombre de Jesús, suplicamos y hacemos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Encuentren por favor Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, les recuerdo que ustedes que están ahí, por ahí, tan bondadosamente desean participar o van a participar en el menudo el próximo domingo, bueno, pues entonces hagan lo posible, que todo esté listo para este domingo, sabiendo que todo lo que hagamos sea hecho de palabra, lo hacemos para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a ver Lucas capítulo 23, en el versículo 26, Lucas 23, versículos 26, vamos a ir hasta el versículo 45. Vamos a ir hasta el versículo 45. Lucas 23, 26 al 45. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán:
Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, nuevamente delante de tu trono de gracia, para rogarte que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe, nos ministre tu palabra, Señor, y podamos entender con claridad, Señor, este asunto tan tremendo, tan glorioso, tan maravilloso de la crucifixión. Obra, Padre Celestial, suplicamos, Señor, que tú te manifiestes y nos ayudes a entender, y, Señor, tu Santo Espíritu dirija nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestro corazón, a hacer y a vivir para ti. En el nombre de Cristo rogamos y le deseamos por todo. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, hermanos, ya el Señor Jesucristo fue apresado en el huerto. El Señor Jesucristo ya estuvo en el huerto del Getsemaní antes de ser arrestado, ya estuvo rogando al Señor, ya estuvo suplicando que si fuera posible pasara de él ese evento, esa situación en su vida. Sin embargo dijo, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también pues ya pasó el tiempo en que Judas le ha traicionado, le ha entregado a los enemigos, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo le había dicho, le había profetizado, ¿verdad? Y ya llegó el momento en que Pedro le negó delante de la gente, ya llegó el momento en que el Señor Jesucristo escuchó que aquel discípulo le había negado cuando el gallo había cantado, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo fue escarnecido y azotado por los sacerdotes, ¿verdad? Por la gente del concilio, y ya fue escupido, golpeado, lacerado, humillado ahí, dice la palabra del Señor. Ya pasó delante de Pilato, y Pilato dice, pues me lavo las manos, yo no sé qué hacer con él, yo lo quiero soltar, pero ustedes no quieren. Ya Jesús estuvo ante Herodes, ¿verdad? Para que Herodes también pudiera ofrecer alguna opinión, ¿verdad? Y cuando llega el momento, entonces Pilato dice, pues en realidad yo no hallo ningún mal en no hay ningún mal en este hombre, no hay razón para crucificarlo. Y esa gente, esa turba, esa multitud empieza a gritar, crucifícale, entréganos mejor, dice la palabra del Señor, a Barrabás, a este asesino, ¿verdad? Y esta misma multitud es la multitud la que el domingo gritaba, Hosana, Hosana a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la misma multitud que ahora le aclama
a Poncio Pilatos para que sea crucificado, para que lo lleve a la cruz, para que lo crucifique, aunque no haya ninguna razón válida para hacerlo. Recuerde que estuvo en un juicio religioso con el concilio. Ahora está en un juicio judicial, con Poncio Pilatos y Herodes, porque ellos eran las autoridades romanas. Entonces, pero ni espiritualmente, ni religiosamente, ni judicialmente hay ninguna razón por la cual hay que llevarlo a la cruz. Hay que llevarlo a la cruz del Calvario. Sin embargo, pues la gente empieza a gritar. A la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás, dice la palabra de Dios. Y Pilato decía: pero déjeselo suelto, no hay por qué hacerle nada. Y ellos seguían insistiendo. Versículo 21, capítulo 23. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato intenta la tercera vez, dice el versículo 22, yo les digo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos querían. Así es que, mi hermano, el Señor Jesucristo le dijo a Pilato: tú no tienes ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada. Ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada. El Señor Jesucristo va a la cruz, dice, después de haber sido golpeado, lacerado, después de ya estar en ese proceso de cansancio, la temperatura en su cuerpo, la deshidratación, por el sangrado, por la sangre que está escurriendo de su cabeza, los golpes en la espalda, ¿verdad? Todos los golpes que le han dado. Ahora dice la Biblia que tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía al campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, ¿verdad? Para que la llevase tras Jesús, ¿verdad? Y dice que todavía en sí hay una multitud de personas, ¿verdad? Una multitud de personas que le están siguiendo, y mujeres que lloran, que hacen lamentación por él, y el Señor se detiene. Miren nada más qué tremendo carácter del Señor Jesucristo. Cuando va pasando, y ha pasado por todas estas cosas y lo que sigue, y las mujeres las ve llorando y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí. ¿Cómo recuerdo, verdad, ese tiempo, ese año en que salió la película esa, La Pasión de Cristo? Y todos los hermanos, todos los cristianos llenaron las salas de cine para ver La Pasión de Cristo. Y todos salían llorando y moqueando, ¿verdad? Y de la tremenda y la cruel realidad, ¿verdad? Y el lloro y esto les afligió por mucho tiempo, por varias semanas. Y la película era un asunto sonado entre los creyentes. Pero cuando eso le hicieron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se detuvo y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Dijo: porque si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no les van a hacer ustedes? ¿Qué no les van a hacer ustedes? He aquí vendrán días en que dirán las bienaventuradas estériles y los vientos que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? El Señor Jesucristo sabía que en esa multitud había muy poca gente que era realmente creyente. Sabía que era el sentimentalismo de la gente que lo veían ir sangrando, ¿verdad? Ir desangrándose, ir la espalda destrozada, ir con su cabeza coronada de espinas y escurriendo la sangre sobre su cara. Como dice el profeta Isaías: no hay parecer alguno en él, sin atractivo le veremos para que le decimos. Su rostro estaba completamente desfigurado a golpes. Era una masa de sanguinolienta, ¿verdad? De tanto golpe que le habían asestado. No hay parecer alguno en él. Y la gente lo veía y yo creo que horrorizados de lo que estaban viviendo y viendo, ¿verdad? No considera otra cosa más que llorar. Pero el Señor Jesús dice: la verdad, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y por sus hijos. Y sabe,
Vendrán tiempos, dijo el Señor. Y todavía estamos en esta profecía que el Señor Jesucristo dijo. Todavía estamos en este tiempo porque vendrá el tiempo. Vendrá el tiempo cuando digan a los montes, cáenos encima, a los collados, escóndenos, cúbrenos. El Señor se estaba refiriendo a lo que sucedería en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación. Y todavía hoy, como le digo, hoy estamos en el tiempo del inicio de los dolores, principio de dolores. Estamos en el tiempo en que está más eminente la venida del Señor Jesucristo que nunca. Estamos en el tiempo en que estas cosas llegarán a cumplirse tal cual, porque si así se han cumplido una y otra que el Señor ha dicho, y ha tenido su cumplimiento exacto en cada una de esas profecías que se dijeron, sin duda, esto no va a cambiar de nada. No va a cambiar. La palabra de Dios no va a cambiar, las profecías del Señor no van a cambiar, tendrá su cumplimiento. Tendrá su cumplimiento. Por eso el Señor dijo, no vienen por mí. Él sabía a dónde iba. Él sabía que después de esa terrible y tremenda golpiza y azotiza que le pusieron, y ese tremendo sangrado, y ese tremendo, ¿verdad?, cansancio y temperatura y deshidratación que estaba en su cuerpo, iba a pasar. Iba a pasar, iba a ser muerto en la cruz, iba a ser sepultado, y al tercer día se iba a levantar de la tumba con su propio poder. Pero también sabía que la gente en aquel lugar que no creyera iba a vivir para sufrir. A grado tal de decir a los montes, cáenos encima, y a los collados, escóndenos, por favor. Escóndenos, escóndenos. ¿Verdad? Mi hermano, mira, el mundo sigue obrando igual. El mundo sigue obrando igual. La gente religiosa son religiosos cuando les conviene. Son religiosos cuando hay ganancia. La gente de ese mundo actúa de esa manera. Pero eso no significa que la palabra de Dios no se vaya a cumplir sobre ellos tal cual el Señor Jesucristo lo dijo. Tal cual el Señor Jesucristo lo dijo. Dice en la Biblia que pusieron a otros dos malhechores, a Limas y a Gestas, a un lado de él. ¿Verdad? Porque iban a ser crucificados. ¿Y sabían que se llamaban Limas y Gestas? ¿Sí? ¿No? No, bueno. Entonces, bórrelo del chip, les voy a quitar el secreto. Bórrelo del chip. Pero pusieron a estos dos, dice la Biblia, a otros dos malhechores para crucificarlos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí estaba el Señor Jesucristo, está yendo a la cruz del Calvario, está precisamente, ¿verdad?, caminando a ese lugar, a ese punto, a esa situación, mi hermano. Y ahí está el Señor viendo a toda esta gente que están ahí preparándolo para subirlo a la cruz del Calvario. Y las palabras que salen del Señor Jesucristo es: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué, mi hermano? La verdad es que la gente en la cuestión religiosa no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Hoy, esta tarde, me escuchó usted orar por Cirilo. Cirilo es un anciano, ¿verdad? Me maldijo. Cirilo, ¿verdad? Y hasta imploró al Señor que me reprendiera. Yo le dije: don Cirilo, a usted y a su esposa la sangre de Cristo los cuida. Pero fue por testificarle de Cristo, ¿verdad? Ahí don Cirilo ya, ¿verdad?, con mucha gente le estoy hablando acerca de la salvación. Bueno, termina diciendo: pero vea lo que dice ahí antes de Mateo. En esa parte de la Biblia antes de Mateo. Es antes de Mateo. Digo: sí, en Malaquías. ¿Verdad? Yo pensé que iba a citar aquella porción donde dice, ¿verdad? Los hijos volverán a los padres, el corazón de los hijos volverá a los padres, y los padres a los hijos, como dice el profeta Elías. Pero no, ahí donde dice los diezmos y las ofrendas. Ya ve, ahí está el asunto, empieza a decir don Cirilo. Dígales a todos que den y no le roben a Dios los diezmos, y usted, dile, con esos diezmos viene y le da de comer a toda la gente aquí.
Yo creo que quería que empezara con él. Finalmente, don Cirilo no quiere nada. ¿Sabe que hoy hay tanta gente que se está convirtiendo en gente religiosa? Que alguna vez han escuchado la palabra de Dios, pero que no saben lo que dice la palabra. No saben lo que Dios quiere en sus vidas. ¿Verdad? No saben, me encontré a don Humberto también, le testifiqué a don Humberto. Digo, mire, yo ya soy bautizado. Sí, dice don Humberto, sí. ¿Y en dónde se bautizó? Pues en la... ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Cómo se llama? Sí, muy bien. Pero le pregunté a don Humberto si está 100% seguro de ir al cielo. Dice, no, pues no, pero ya estoy bautizado. ¿Verdad? Y finalmente, la gente confundida, la gente llorando por lo que le sucede a Cristo, aparentemente tratando de ayudarle, ¿verdad?, con sus cargas, sus situaciones. Y el Señor, entendiendo toda esta clase de cosas, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos el pecado y la maldad, hermano, de tanta gente religiosa que hoy en día está viviendo una religión falsa, una religión en la cual no tiene ningún sustento, una religión que a veces han escuchado de Dios claramente, pero que rehusan y aparte piensan que por haber escuchado tantas veces ya saben más que todos. Y entonces siguen en su condición, permanecen en su situación, siguen en la misma cuestión y sin reconocer a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su alma. Muchos de ellos están como aquellos que dijeron, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. No echamos milagros, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, Señor. Y el Señor les dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartados de mí, nunca les conocí. El problema, hermano, más serio es que la gente se ha conocido por el Señor, se ha conocido por el Dios del cielo. Un hombre me pregunta, el primero que le hablo, me dice, ¿y qué opina usted? Hoy que hay tantos asesinos, tanta gente que descuartiza, que matan a las personas, no solamente las matan con sangre inaudita. ¿Y usted cree que esas personas, si escuchan la palabra de Dios y creen en el Señor Jesucristo, van a ser salvos? Y yo, mire, déjeme que le conteste la palabra. Y la Biblia dice, los cobardes, incrédulos, fornicarios, homicidas, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. ¿Sabe la razón de la que el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario y sufre aquel terrible evento de la crucifixión en su vida? Aún las sabiendas de que Él viene a esta tierra para morir por los pecadores, para ser sacrificado, crucificado por cada uno de los pecadores en este mundo, que por cierto, no vemos más que puros pecadores. Aún que el Señor Jesucristo sabe, aún así como ya le dije, estuvo en el huerto del Getsemaní orando y rogando al Señor, y le digo que dice la Biblia que le caían como gruesas gotas de sudor que parecían sangre, que caía no era cualquier cosa, mi hermano, no era un asunto cualquiera. La razón de que la gente salía llorando de esa película y ver lo que medianamente pensaban que se equiparaba al sacrificio de Jesucristo no era absolutamente nada, pero la verdad, mi hermano, es que el Señor Jesucristo venía con esa encomienda a padecer por usted y por mí, a pagar por usted y por mí, a ser sacrificado por usted y por mí, a ser escupido por usted y por mí, a ser pisoteado, humillado por usted y por mí. Él dice, como dice la palabra de Dios cuando estuvo anunciando acerca de su muerte, a ser entregado a los gentiles, que era la peor humillación que un judío podía tener en aquel tiempo. ¿Sabe que hoy parece que el cristianismo se ha vuelto un cristianismo bien light? Porque hemos olvidado el sacrificio de Cristo. Hemos olvidado la razón del sacrificio de Jesucristo. No, el Señor no quiere que te pongas a llorar y que digas, ay, ¿verdad? Que sabe que lloramos por nuestro pecado, lloramos por nuestra maldad, lloramos porque hacemos las cosas mal, lloramos porque de repente nuestro corazón duro nos hace pensar que nosotros somos los que padecemos, nosotros somos los que sufrimos, nosotros somos los que no tenemos razón de padecer y sufrir.
Pero Él padeció sin culpa. El que no tenía pecados por nosotros, dice la Biblia, se hizo pecado. Y aún así, en esa condición, en esa situación, Él exclama fuertemente diciendo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hay en este mundo, hay toda clase de situaciones religiosas, hay hasta guerras religiosas, ¿verdad? Y todos enarbolan banderas que tienen que ver con su religión, con su grupo religioso, hasta el nombre de Jesucristo es involucrado. Y ahora le digo, el cristianismo viviendo en una condición tan deplorable, en una condición la verdad, tan superficial, en una condición de que cualquier cosa, cualquier situación asusta para no seguir al Señor, ¿verdad? Cualquier condición, cualquier situación asusta para no seguir haciendo lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Cualquier situación impone, ¿verdad? El Señor Jesucristo estuvo dispuesto, Él sabía perfectamente. Yo imagino que cuando está ahí en el huerto del Getsemaní, Él estaba repasando en su mente. Cada vez que habló con los discípulos de que iba a la cruz del Calvario, que iba a Jerusalén para padecer mucho, Él repasaba en su mente los eventos que vendrían, las acciones que vendrían sobre su cuerpo, sobre su vida. Él repasaba y sufría y lloraba, ¿verdad? Así como en el Getsemaní, sabiendo de lo que iba a suceder, sabiendo a dónde iba a llegar, sabiendo qué es lo que iba a recibir por causa del pecado nuestro. Y aún así, dice la Biblia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Oh, mi hermano, la verdad es que si el cristianismo hoy en día correspondiera a la actitud del Señor Jesús, correspondiéramos a la actitud de la firmeza, del ánimo, de la fortaleza, que aunque Él sabía que todas estas cosas vendrían sobre sí, aún así se iba adelante. Dice la Biblia que los discípulos iban asombrados porque Él iba caminando adelante, yendo a Jerusalén. Y aunque les decía: voy a ser muerto, golpeado, lacerado, humillado, muerto, escupido. Y Él seguía caminando adelante, como que ellos no les entraba en la mente, no comprendían. Dice, como le digo, sí comprendían los asuntos de la muerte y los golpes, y sí, eso sí lo comprendían. Lo que no comprendían era el porqué, la esencia de las cosas que el Señor Jesucristo decía. Pero ahí iban detrás de Él, iban a pesar de que no entendían, de todos modos iban caminando. Y el Señor Jesucristo repasando en su mente esta clase de cosas, y usted y yo sabemos, ¿verdad? ¿A quién? Lo voy a decir de esta manera: ¿a quién es sacatón para las inyecciones? No se hagan. Bueno, pero cuando usted sabe que lo van a inyectar, ya le dolió 3 veces antes de que lo inyecten. ¿Cierto o no es cierto? Dice, me van a inyectar, hijo de hermano. Y empieza, ¿verdad? Parece que ya trae la inyección puesta, ¿verdad? Ya trae la pompi más dura que nada, porque ya estaba caminando así. Ay, ¿verdad? Nada más por una simple inyección. Imagine aquellos latigazos. 40 menos 1. Con ese látigo de 9 puntas, metales en cada punta. Gente que era especialista en soltar esos golpes. Cuando estas mujeres ven al Señor Jesucristo, ya había sucedido todo eso. Ya lo ven desfigurado, ya lo ven sangrante, ya lo ven que las piernas le fallan, se le doblan y caen. Pero aún así, llegan al punto donde reparten sus vestidos, empiezan a echar volados a ver quién se quedaba con la túnica, empiezan a ver quién se quedaba con los guaraches, y empiezan, dice la Biblia, repartir entre sí sus vestidos echando suertes.
La gente miserable siempre quiere recoger los despojos. La gente miserable siempre quiere alimentarse de los despojos de otros. La gente miserable siempre quiere alimentarse de los errores de los demás. Es exactamente lo que sucede. Se echaron suerte sobre sus vestidos. Querían beneficiarse. Dice, repartieron entre sí sus vestidos. La gente miserable vive diciendo, pero te fijas, fulano, perengano, hermano, sotano, el pastor, la esposa, los hijos, pero de eso se alimenta, de los despojos. De eso se alimenta. Qué terrible naturaleza humana. Qué terrible. Terrible en todos aspectos. Y esa miseria de gente seguía. Y el pueblo estaba mirando, a unos gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Sálvese a sí mismo. Oh, mi hermano, la verdad es que entender el salvarse de qué, Él quería salvar a cada uno de nosotros. Él salvarse de que Él no tenía culpa, Él no tenía pecado. Dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Justicia de Dios en Él. Oh, mi hermano, la verdad es que todo el mundo le escarnecía. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. En esta situación, cuando me acuerdo de este asunto, de verdad, y presentándole vinagre, y me recuerdo de la situación del relato en aquí, de lo que hacían con la esponja, en los baños públicos allá en Jerusalén, ¿verdad? Cuando lo que hacían con las esponjas esas, ¿verdad?, era limpiarles el trasero a la gente que iba al baño. Una vara, según me explicaron, con una vara ponían la esponja y le limpiaban el trasero. ¿Y sabe usted? Esa vara usaron, esa esponja usaron para ponerle el vinagre y ponerle en la boca del Señor Jesús. La ignominia, la burla, la deshonra. Por eso el Señor Jesucristo decía que Él iba a la cruz y que iba a ser, dice la palabra del Señor, miren, humillado, lacerado. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 18 de Lucas, versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Dice la palabra de Dios, será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. ¿No cree usted que esto era más que una afrenta? ¿No cree usted que era esto más que escarnecerle? ¿No cree usted que esto era más que lo que pudiera ser hecho contra cualquier persona? Así es que precisamente el Señor Jesucristo estaba ahí para padecer por usted y por mí. Estaba ahí para sufrir precisamente el aborrecimiento del mundo entero. Estaba ahí precisamente para ser humillado, dice la Biblia, hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz. ¿Sabe? Verdaderamente interesante, importante, es que usted y yo meditemos. No se trata de cada mañana el meditar cómo Dios nos ha tratado. No se trata de cada mañana levantar o cada noche, ¿verdad?, de levantar nuestras peticiones acerca de cómo la gente me ha tratado. No, se trata de saber qué realmente nosotros hemos hecho por el Señor Jesús. Cómo realmente hemos apreciado a nuestro Salvador. Cómo realmente lo hemos apreciado en su sacrificio por usted y por mí. Porque este sacrificio es personal. Esto que el Señor hizo por usted, lo hizo por cada uno de nosotros en lo personal.
Y lo único que estamos orando y lo único que estamos hablando en oración es: Señor, mira cómo me tratan, mira cómo me va, mira cuánto me falta, mira cómo, ay, mira cómo me duele, mira cómo esto, mira. Sin rayar el asunto de la canción de cómo me duele. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Estamos más delante del trono de gracia del Señor, desaprovechando el tiempo, diciendo al Señor cómo me siento y cómo me va y por qué no quiero y por qué me siento así y por qué soy tan maltratado y por qué soy tan sufrido y por qué todos me hacen. Cuando olvidamos la ignominia de la cruz, cuando olvidamos que su rostro fue deshecho a polvos, su sangre mezclada con los escrutados, cuando olvidamos que su espalda fue lacerada completamente, cuando olvidamos que esa corona de espinas fue clavada sobre su frente. ¿Qué hemos hecho tú, Señor? Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado? ¿No es cierto que la mayoría de las veces tenemos quejas? Quejándonos de cómo no nos va tan bien como quisiéramos, de cómo no estamos tan bien como quisiéramos. ¿No es eso lo que hacemos? ¿No es eso el principal asunto de nuestro ruego, nuestra súplica? Sin pensar qué tanto le hemos ofendido a nuestro Señor, qué tanto le hemos fallado, qué tanto no hemos hecho lo que Él pidió que hiciéramos, qué tanto, ¿verdad?, nosotros no hemos correspondido a la bondad de nuestro Señor. No hemos correspondido a esa grandeza demostrada de amor por usted y por mí. Así es que, estimados hermanos, estamos en el tiempo de la celebración de la cruz. Hoy, ¿se fija usted? Hoy no hubo la laraca de otros años, porque la gente está supeditada a lo que alguien diga en cuanto a Jesús. Hoy debiera ser el fervor de los creyentes para testificar de Jesús. Hoy debiera ser el deseo del creyente decir: si Él lo hizo por mí, ¿yo por qué no? Hoy debiera ser que usted, ¿verdad?, aparte su tiempo y diga: todo lo hizo por mí. Ya ni siquiera tocar el asunto de la pandemia, porque ya es un asunto que salió a la izquierda. Ya salió para un lado. ¿Sí? Ya estamos convencidos que la máscara, ¿verdad?, la máscara ya es parte de nuestra vida. Y en algunos casos, pues está mejor, ¿verdad? En algunos casos está mejor andar con máscara. ¿Sí? Ya sabemos que esto ya no es ni siquiera un intento de preocupación, ni tampoco de justificación. ¿Sí? Somos los creyentes que debiéramos de estar buscando que el nombre del Señor Jesucristo sea bendecido. Somos los creyentes que recordamos la cruz, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, que debiéramos estar testificando y testificando a la gente. Mire, porque hoy realmente la gente olvidó. ¿Me está siguiendo? Hoy realmente la gente olvidó de este asunto. Pero creyentes, hijos de Dios, somos los que nunca deberemos olvidar, aunque no sea el día que se celebra la crucifixión. Somos los que siempre deberemos estar motivados por ese sacrificio de nuestro Salvador, ¿verdad?, por ese sacrificio de nuestro Señor. Somos nosotros, hermanos, los que siempre deberemos estar entonces interesados en esto. Dice la palabra del Señor, versículo 37 de Lucas 23, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas, hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Oh, mi hermano, y no todavía contento con lo que ya haya pasado antes de llegar a la cruz. Ahora dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Verdad? Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿de dónde temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Cómo somos los seres humanos? Que siempre buscamos culpar a otros de nuestros errores y nuestras situaciones. ¿Cierto o no es cierto? No, y vamos a encontrar. Siempre la gente va a encontrar a quien culpar de sus errores. Y aunque parezca ridículo, aunque parezca tan ridículo, así lo dicen y así lo hacen. Así lo hacen. En una ocasión estaba ganando almas y encontré a una familia de la iglesia que tenían algún tiempo que no venían. ¿Verdad? Me acerco a saludarles. Llegué con el asunto, con la cuestión de visitarles y animarles a que siguieran adelante, viniendo a la iglesia. Me encuentro al hombre de la casa y me dice, no, es que ya no vamos a la iglesia porque en la iglesia no nos saludan. ¿Cómo? No nos saludan. ¿Cómo? Dice, sí, principalmente a mis hijos no los saludan. Digo, ¿quiénes no los saludan? Y me dice, usted. Digo yo. La razón por la que me pongo en la puerta es para que nadie me acuse de eso. Digo, pues, ¿qué le parece? Me da un momento para platicar acerca de esto. Digo, no. ¿Se imaginan? Semejante ridiculez. Semejante asunto tan ridículo. ¿Verdad? Tan ridículo. Primero, el tipo de acusación. Y luego, segundo, a quien estaba acusando de esas cosas. Pero ¿saben una cosa? El problema es que la gente encuentra a su actuación, a su situación, a su pecado, a su maldad. Siempre encontrarán algo que les justifique. Y peor aún, irán diciendo a otros su tremenda justificación, sin temor a que la gente se burle o se ríe de ellos. ¿Saben, hermano? La verdad es que estos gentes le injuriaban, ¿verdad? Este malhechor le injuriaba al Señor Jesucristo. La verdad, hay ocasiones en que pensamos que nuestros pensamientos son tan importantes o más importantes que lo que Dios dice. Hay cosas que pensamos que es más importante lo que yo creo, lo que yo pienso, que lo que Dios mismo dice en su palabra. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, sin duda estaba escuchando. Dice nosotros, versículo 41, dice este malhechor: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y luego dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe que mi hermano, tenemos que desestimar? Y es un asunto importante, y no porque alguien me diga a mí o porque alguien le diga a usted. No. Tenemos que desestimar aquellas cosas que no glorifican el nombre del Señor. Tenemos que desestimar esas cosas que no valen la pena delante de Dios. Tenemos que desestimar esas cosas que realmente nos impiden darle gloria y honra a Dios con nuestras vidas. Sabiendo, como hemos estado diciendo, de cómo Él fue a la cruz del Calvario, de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, de todo lo que le pasó antes de llegar a la cruz del Calvario, de cómo llega a la cruz para decir: Padre, perdónanos porque no sabemos.
de ver cómo el Señor Jesucristo, aunque va con el rostro firme hacia Jerusalén, va escuchando las peticiones de la gente a su alrededor. Va escuchando hasta las peticiones más insensatas, como dijimos de la petición de los discípulos. Y ahora es aquí, escuchó lo que el primer malhechor dijo, dejó que el otro malhechor contestara, y luego el malhechor le dice: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire lo glorioso, es la razón por la que decimos que el Señor Jesucristo responde a toda oración. Amén. Responde a toda oración. Pero usted y yo tenemos que entender que muchas veces también no es respuesta. Le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una persona me preguntó hoy: ¿qué cree usted cuando una persona muere? ¿Qué pasa después de que muere? Digo, bueno, pues yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que en la historia del rico y Lázaro, que murió el rico y fue llevado al Hades. En el Hades clamaba diciendo: Padre Abraham, Padre Amán, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Dónde estaba? En el infierno. Estaba en el infierno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó después de que murió? Pues la Biblia no lo relata como inmediato, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a este hombre: ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tarda un alma en llegar al cielo? El Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo iba a tardar? ¿15 días? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿5 años? ¿Iba a estar en el purgatorio? ¿Iba a estar en ese lugar de detención? ¿Iba a estar en ese lugar para que le dieran la purga para poder purificarse? ¿Es eso? No. Te dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera tal, hermanos, que la palabra de Dios entonces dice lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Estaba diciendo que aquel hombre ese mismo día iba a estar en la presencia del Dios Altísimo. Digo que aquel hombre rico ese mismo día que murió estaba en la condenación del infierno. Pero dice la Biblia, pero dice que fulano, que en aquel lugar había un espacio que solamente, ¿verdad?, esperaban ahí. ¿Sabe? Una y otra vez podemos seguir esa clase de pensamientos y filosofías. Pero es mejor creer en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Es mejor. ¿Verdad? Que murió el rico y en el Hades estaba atormentado, estando en tormentos. Así es que la gente busca maneras, formas, filosofías para confiarse en ellas, que al final de cuentas no van a resolver nada. No van a resolver nada. Y además, hay gente que, otro hombre me dijo, oiga, ¿y usted qué piensa de orar por los muertos? ¿Qué piensa de orar por los muertos? Dice, ¿para qué? Digo, Teofilito, ya están muertos. ¿Verdad? Ya están moridos. Si confío en Cristo, está en el cielo, ¿para qué oramos? Allá está muchísimo mejor que aquí. Si no confío en Cristo, está en el infierno. Pero nada podemos hacer. Nadie puede salir de aquí para allá, ni de allá para acá. Nada podemos hacer. En realidad no tenemos por qué perder tiempo de esa manera. Yo no estoy diciendo escúchenme, porque luego van a decir, el pastor dice que ni hay que recordar a los muertos. No. Recuerde a sus muertos. Recuérdelos. ¿Verdad? Pero si ora, sepa que no puede hacer nada por ellos.
su oración, nada. ¿Murió? ¿Murió en Cristo? Está en el cielo. ¿Murió sin Cristo? Pues no. Llore si quiere. Lloremos. Está en él. Está en él. Eso es lo que dijo Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Digo, no tienes que esperarte hasta que venga el rey del reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la Biblia, era la hora sexta, aproximadamente las 3 de la tarde. El cielo se oscurece. Todo aquello, todo el universo empieza a dar testimonio del sacrificio de Cristo, la razón por la cual Él viene a la cruz. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo se rasgó por la mitad. El Señor, ¿sabe qué? Gracias a Dios el Señor, por ninguna causa, por ningún motivo, por ningún sufrimiento, fue olvidando ninguna de las cosas que eran necesarias. ¿Sabe? Antes, y todavía se ve, si usted ha ido a la iglesia católica recientemente, se da cuenta usted que está la bardita, y algunos cristianos también hicieron eso, pusieron una bardita, ¿verdad?, en el altar. Algunos lo pusieron con el brete de que la gente se recargue bien cuando se hinca. Pero la verdad es que la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. Ese templo tan pesado, ese velo tan pesado, tan fuerte, tan construido de una manera tan tremenda, que dicen que necesitaban un animal de aquel lado y otro animal, un buey, y otro buey de este lado, estirando la cortina para que se pudiera rasgar. Ahora dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, está diciendo al hombre de hoy estarás conmigo en el paraíso, y en ese mismo momento se oscurece todo, y dice la Biblia, y el velo del templo se rasga, diciendo ahora no hay limitación, ahora cualquier persona que crea puede entrar hasta la misma presencia del Dios Altísimo. No hay limitación, no hay limitantes. Pero ¿sabe qué? La gente sigue teniendo, y muchos cristianos siguen teniendo el mismo temor que tenía el pueblo de Israel cuando escucharon la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Y le dijeron a Moisés, habla tú con él, porque a nosotros nos asusta su voz. Habla tú con él. Es la razón por la que hay mucha gente que no se acerca al lugar santísimo. Hay mucha gente que no se acerca al trono de la gracia de Dios, muchos cristianos que no oran, que no buscan a Dios en oración, porque todavía tienen temor de acercarse ante la misma presencia de Dios. La razón por la que mucha gente no ora. Algunos piensan que es porque, no tiene tiempo, porque está muy ocupado, porque se duerme, porque esto, porque el otro. Sigue siendo el mismo temor de acercarse. ¿Por qué? Debes de tener fe para acercarte. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que hay un Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Debe de creer que hay un Dios que escucha y responde. Y responde. El velo del templo se rasgó, indicando que ahora no había. ¿Sabe que yo imagino que los israelitas se sentaban en el lugar santísimo el sábado, ¿verdad?, de reunión? Se sentaban en el Sabbat ahí. Yo no sé qué tanta curiosidad tendrían ellos de ver lo que había dentro. Porque un hombre una sola vez al año entraba. Y ese velo era inimaginable. No podían entender, no podían ver, no podían creer, porque la presencia de Dios bajaba en ese lugar y se reunía con ese sacerdote, con ese hombre ungido. Y ahora por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ahora cada uno podemos llegar.
y estar delante del Dios del cielo y decirle: Señor, yo creo que tú existes. Yo creo que tú escuchas la oración. Yo creo que tú respondes la oración. Yo creo que tú tienes todo el poder, Señor. Yo creo, Señor, que tú estás dispuesto a derramar tu poder en mi vida. Yo creo, Señor, que tú estás dispuesto para usarme para la gloria de tu nombre. Señor, yo creo que tú estás dispuesto para hacer conmigo como tú quieras. Oh Señor, yo creo que tú estás dispuesto y me das la oportunidad para que mi vida sea cambiada, sea transformada. Probablemente estos años de cristianismo que yo he vivido, mi vida ha sido un desastre. Pero sigo siendo tu hijo por la gracia de Dios. Señor, hazme un vaso nuevo. Hazme un ser nuevo. Hazme una persona que pueda valorar tu gracia, tu bendición y pueda vivir conforme a ella todos los días. El velo del templo se rasgó y posibilita a todo aquel que ha creído en él a que venga y hable con Dios en la misma presencia, porque Él nos abrió el camino a través de su carne, a través de su sangre. Creyentes, seremos necios y tontos si no vamos, si no entramos, si no llegamos al trono de la gloria. Y nos reunimos con Él, en la oración, en el ruego, en la súplica, en la oportunidad que nos da. ¿Por qué no venimos esta noche al altar? ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, aquí estoy? Tengo el privilegio de estar delante de ti. Tengo el privilegio de hablar contigo. Señor, tú sabes que no soy lo que tú quieres que yo sea. Pero transfórmame. Hazme ese vaso que tú quieres que yo sea. Que pueda ser de utilidad a tu causa, a tu obra. Tú eres un Dios perdonador. Y aplicarás tu sangre en mí para pasar por alto mis pecados que te he confesado. Pongámonos de pie y camina al altar si quiere hablar con Dios. Mientras oro, venga, busque ese trono de la gracia. El velo del templo se ha rasgado. El Señor en la cruz del Calvario está por entregar su espíritu, está por entregarse al Señor, está por entregar lo que es. Aquí estoy, Señor. No soy lo que tú esperas. Tú esperabas que yo soy. Pero te ruego, hazme un vaso nuevo. Hazme un vaso nuevo. Hay muchas cosas que creo que estoy logrando, pero nada que ver contigo. Nada que ver con tu gracia. Creo. Tengo fe. Creo en ti. El que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios. Debe creer que habla con Dios. Debe creer que Él es galardonador de los buenos. Debe creer que Él está dispuesto a escuchar, a oírle de viva voz y contestarle de la misma manera. Padre Santo, bendecimos, Señor, tu nombre. Señor, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta humillación, y aún así fuiste a la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario estabas diciendo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Aquel hombre, Señor, se acerca y tú le das vida, diciéndole: hoy estarás conmigo. Y Señor mi Dios, todo el universo se conmueve con tus palabras. Y enseña, Señor, que a través de tu sacrificio, aquellos que hemos confiado en ti como el Señor y Salvador de nuestras almas, llegamos ante tu trono de gracia, rogándote,
suplicándote, Señor. No somos lo que tú quieres que seamos. Pero Padre Celestial, eres Dios tan bueno, tan gloriosamente misericordioso, y nos da la oportunidad de llegar al trono de tu gracia para suplicarte: límpiame con tu sangre preciosa. Perdóname, Señor, y ayúdame, y hazme alguien, un vaso nuevo que sirva a tus intereses, que sirva a tu boca, que sirva a tu infinita y divina gracia. Gracias, Señor, por ese terrible sacrificio. Gracias por ese terrífico sacrificio en la cruz. Gracias por eso. Gracias por tu grandioso amor. En el nombre de Jesús nos ponemos en el nombre de tu mano. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a cantar el coro Cada día con Cristo. Vamos a orar, hermanos, y estaremos despedidos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, mi Señor y Dios, por la oportunidad que nos diste estar en tu casa, mi Señor y Dios, y abrir tu palabra, Señor, leer y meditar en ella, Padre Celestial, de gran sacrificio, Padre Celestial, que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Y gracias, mi Señor y Dios, por eso, mi Señor, gracias porque no te echaste para atrás, como luego decimos, Padre Celestial, sino que cumpliste la palabra, Señor, y todo el sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, mi Señor y Dios, por eso, Señor, y gracias pues por la predicación de tu palabra, por tu siervo, mi Señor y Dios. Te ruego que bendigas los diezmos y las ofrendas que se han levantado en tu nombre. Suplicamos que tu Santo Espíritu cuide y proteja a cada uno de los hermanos de regreso a sus casas y todo pueda estar bien. Gracias, pues, mi Señor, porque te has reunido con nosotros, y todo te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.